Hola, hoy vamos a trabajar no conformidades, tratamiento de las no conformidades. Vamos a trabajar, por supuesto, las acciones correctivas y las acciones preventivas. ¿Cuál es el objetivo que me he trazado para hoy? Por supuesto, para que ustedes puedan entender un poco más el tema de las no conformidades. Quiero que miremos cómo identificar una no conformidad, por supuesto. Quiero que miremos cuál es el tratamiento que debemos darle a una no conformidad y adicional a eso, cuándo debemos plantear acciones correctivas y cuándo debemos plantear acciones preventivas. Antes de arrancar, quiero que ustedes conozcan cuáles son los requisitos que piden con respecto al módulo de acciones correctivas, preventivas y el tratamiento de no conformidades. Este es los requisitos, o mejor, estos son los requisitos que nos piden con respecto al módulo. ¿Sí? Ok, también me parece importante, después de conocer los requisitos que nos piden, poder aclarar unas definiciones que me parecen importantísimas que nosotros debamos conocerlas. Primero, ¿usted sabe qué es una no conformidad? Ojo, ¿usted sabe qué es una no conformidad? Para mí y para las normas, una no conformidad es el incumplimiento a un requisito. El incumplimiento a un requisito. La pregunta es, ¿a cuál requisito? ¿Cuál requisito estoy incumpliendo? ¿Cierto? Ahora, después de que yo tengo el concepto de no conformidad, ¿usted sabe qué es una corrección? Una corrección es la acción tomada para eliminar una no conformidad. Ojo, una acción tomada para eliminar una no conformidad. ¿Cierto? ¿Usted sabe qué es acción correctiva? Acción correctiva muchas veces la confundimos con corrección. Pero acción correctiva, de acuerdo a las definiciones, es muy diferente a la corrección. Ya vimos que era corrección. Ahora la acción correctiva es acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad. ¿Existe diferencia con respecto a corrección? Claro que sí. Existe una pequeña diferencia. La corrección dice, si recordamos, la corrección dice es acción tomada para eliminar la no conformidad. Y la acción correctiva es acción tomada para eliminar la causa de las no conformidades. O sea que la diferencia entre una y la otra está que en una yo no analizo causas y en la otra sí debo analizar causas. Y por supuesto, otra información importante, otra definición importante que deben conocer es, ¿usted sabe qué es una acción preventiva? Acción preventiva, siempre cuando nosotros hablamos de acción preventiva, siempre vamos a hablar de futuro. ¿Y por qué vamos a hablar de futuro? Porque vamos a hablar de acción tomada para eliminar una posible causa, o mejor, acción tomada para eliminar las causas de una posible no conformidad. Ojo, acción tomada para eliminar la causa de una posible no conformidad y evitar que esta no conformidad se vuelva real. Esa es la definición de acción preventiva. Entonces, me parecía importante también que aclaremos el tema de definiciones. Ahora vamos a arrancar a trabajar el tema de no conformidades y acciones correctivas. Cuando nosotros hablamos de acciones correctivas, nosotros hablamos de no conformidades real. O sea que nosotros tenemos que entender que existen dos no conformidades o dos tipos de no conformidades. ¿Sí? Tenemos que entender que existen dos
tipos de no conformidades. La no conformidad real y la no conformidad potencial. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Existen la no conformidad real y la no conformidad potencial. Cuando nosotros tenemos la no conformidad real, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Qué se les viene a la mente que tenemos que aplicar? Por supuesto, cuando yo tengo una no conformidad real, yo aplico dos tipos de acciones. La primera que yo puedo aplicar es corrección. Dependiendo de la no conformidad. No siempre se aplica corrección. Pero puedo aplicar corrección. Y la otra que yo debo aplicar de manera obligatoria en una no conformidad real, por supuesto, es la acción correctiva. ¿Cierto? Eso es lo que yo puedo aplicar cuando tengo una no conformidad real. Ahora, si yo me voy a la no conformidad potencial, ¿yo qué puedo aplicar? Lo único que puedo aplicar en una no conformidad potencial es la acción preventiva. Preventiva. Es lo único que yo puedo aplicar cuando existe una no conformidad potencial. Ahora, por supuesto, aclarando un poquito más el tema de la no conformidad real. ¿Cierto? Aclarando un poquito el tema de la no conformidad real. ¿Qué es la no conformidad real? Ya pasó. Tenemos ya un incumplimiento. No se tomó el examen médico, no se hizo el curso de alturas, hay una insatisfacción del cliente, hay un incumplimiento a una meta de un indicador, ¿cierto? Eso es que ya pasó. Eso es que ya pasó. Mientras que la no conformidad potencial a nosotros no nos ha pasado. Pero tenemos el riesgo de que nos pueda pasar. De que nos pueda pasar. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría? Ojo la pregunta. ¿Qué pasaría si una empresa incumple o no tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o bajo el decreto 1072 o bajo la resolución 0312? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería la no conformidad potencial? O sea, ¿qué puede pasar? Pues que si el ministerio nos hace una auditoría, si el Ministerio del Trabajo nos hace una visita, ¿cuál va a ser la no conformidad potencial? Es que nos van a levantar no conformidades reales. ¿Pero por qué hablo de potencial y reales? Porque potencial es que, primero, si yo no tengo el sistema, y segundo, si el ministerio me llega a visitar. En el momento en que el ministerio me visite, lo que yo tengo que evitar son las no conformidades. No es que yo lo que no puedo evitar es que el ministerio me visite, pero yo lo que tengo que evitar es que hayan no conformidades reales, que estando aquí se me pueda llegar a pasar acá, ¿cierto? Ok, entonces aquí es importante que nosotros miremos lo primero, que es cuándo yo puedo tener una no conformidad. ¿Cómo yo puedo establecer una no conformidad? La 19.011, que habla de las directrices para hacer auditorías internas y externas, nos dice, allí en la 19.011 nos regala y nos da unos parámetros para poder definir o para poder establecer no conformidades. ¿Qué necesito yo o qué es lo que dice la 19.011 a la hora de establecer no conformidades? ¿Sí? Miremos entonces cuando yo tengo una no conformidad real, ¿cierto? ¿Qué debo o cómo puedo establecer una no conformidad? A la hora de redactar la no conformidad y de saber si esa no conformidad quedó bien redactada o quedó mal redactada.
o si cumple o no cumple con lo que pide la ISO 19011 de auditorías. Entonces me dicen que para yo poder definir una no conformidad, debo dividir normalmente la no conformidad en dos partes. La no conformidad siempre está definida en dos partes. ¿Sí? La primera parte para la cual yo necesito saber cómo establecer una no conformidad es la primera parte. Aquí voy a poner primera parte. Es donde yo me pregunto, yo como auditor me pregunto, ojo, ¿qué no encontré? ¿Qué no encontré? ¿Qué no encontré? ¿O qué estoy incumpliendo? ¿Cierto? ¿Qué estoy incumpliendo? No, mejor yo la cambio. ¿Cierto? Mejor yo la cambio. Mejor yo cambio la pregunta por ¿qué no encontró? ¿O qué evidenció? ¿Qué evidenció que no cumple? ¿Qué evidenció? Lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué no evidenció? ¿O qué evidenció pero está incompleto? Por ejemplo. Ahí podemos manejar las dos cosas. Repito, ¿qué no evidenció? ¿O qué evidenció pero está incompleto? ¿Sí? Y la segunda parte que yo tengo que trabajar para que una no conformidad sea válida es, aparte de saber qué no evidencié o qué evidencié pero está incompleto, la segunda parte es, listo, el hecho de que yo no tenga inspecciones, el hecho de que yo esté incumpliendo la meta, el hecho de que no tenga indicadores, el hecho de que no tenga revisión gerencial, ¿sí? El hecho de que no haga auditorías internas. La segunda parte es ¿qué estoy incumpliendo? ¿Qué estoy incumpliendo? ¿Qué estoy incumpliendo? Y aquí es importante entonces aclarar. Cuando yo digo, es que no evidencié que la empresa haya hecho revisión gerencial, por ejemplo. Es que no evidencié que la empresa haya hecho inspecciones. No evidencié que la empresa haya tomado la información de la satisfacción del cliente. No lo pude evidenciar. ¿Sí? Entonces, la respuesta, o mejor, la otra pregunta, cuando yo me pregunto, ¿qué estoy incumpliendo? ¿Sí? Cuando yo me pregunto, ¿qué estoy incumpliendo? Aquí vienen, como dice la norma 19011 de auditorías, yo tengo que establecer qué criterios de auditoría puedo llegar a incumplir. O qué criterios de auditoría estoy incumpliendo. ¿Sí? Entonces, podemos abrir un abanico diciendo, bueno, lo primero que estoy incumpliendo puede ser la ley, ¿cierto? Lo segundo que puedo estar incumpliendo es una norma técnica. Es una norma técnica. Otra cosa que puedo estar incumpliendo, ¿cierto? Puede ser un requisito del cliente. ¿Hasta ahí es claro? Incumpliendo ley, norma técnica, requisito del cliente. Y ahora miremos los criterios de auditoría que más incumplimos en los sistemas de gestión en las empresas. ¿Cuáles se imaginan ustedes aparte de esto? ¿Saben una cosa? Si ustedes se ponen a analizar cuando nos hacen auditorías, ya sea internas o externas, vemos que
casi siempre estos 3 requisitos los estamos cumpliendo. Pero ¿cuáles son los que más incumplimos y no deberíamos incumplirlos? Por supuesto, ya miramos los requisitos internos, los que nosotros mismos hemos definido. Por ejemplo, estamos incumpliendo procedimientos. Estamos incumpliendo procedimientos que nosotros mismos elaboramos, que nosotros mismos estamos diciendo, es que esta actividad la vamos a hacer con la mano izquierda, y mentiras, no la hacemos con la mano izquierda, la hacemos con la mano derecha. Es que vamos a hacer inspecciones diarias. Mentiras, no estamos haciendo inspecciones diarias, sino semanal. Entonces, lo que nosotros escribimos en un procedimiento, nosotros casi siempre no lo cumplimos. ¿Sí? Ojo, ¿qué más? Protocolos de bioseguridad o protocolos en general. Esto hace que nosotros no cumplamos. Lo escribimos muy bonito, muy bien redactado, pero cuando vamos a hacer una auditoría, nos damos cuenta que lo que escribimos no lo estamos cumpliendo. Entonces la pregunta que yo les hago es, entonces, ¿para qué escribieron un procedimiento, un protocolo bonito si no lo estamos cumpliendo? Entonces, mire que la redacción de la no conformidad debe cumplir 2 partes. Repito, debe cumplir 2 partes. La primera parte es ¿qué no evidenció? ¿O qué evidenció pero está incompleto? Y la segunda parte es ¿qué estoy incumpliendo? ¿Qué criterio de auditoría estoy incumpliendo? Y ya lo dijimos, entonces puedo incumplir una ley, puedo incumplir una norma técnica, puedo incumplir un requisito del cliente, puedo incumplir un procedimiento, puedo incumplir un protocolo o la documentación interna que yo elaboré en el sistema de gestión. Nadie me dijo. Recordemos que las normas y gran parte de la legislación a nivel de sistemas de gestión solamente nos regala es el qué. Solamente nos regalan es el qué. El cómo lo definimos nosotros. Y muchas veces cuando nosotros definimos el cómo, ahí nos estamos, como dicen vulgarmente, clavando el cuchillo, porque lo que nosotros definimos cómo lo vamos a hacer, en la práctica no lo hacemos como definimos cómo lo vamos a hacer. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulram te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulram.com. administrativa@consulram.com. Entonces, ya nosotros teniendo identificada la no conformidad, esto por supuesto es la no conformidad real, que no evidenció, o sea, ya no lo evidencié, ya hice el ejercicio, no lo vi. ¿Qué pasa cuando tenemos una acción preventiva? ¿Qué pasa cuando tenemos una no conformidad potencial? ¿Será que la redacción será la misma?
¿Será que la redacción será la misma? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que la redacción de la no conformidad potencial no debe ser la misma. Acuérdense que cuando yo establezco acciones preventivas, tengo que tener una no conformidad potencial. Eso es claro, tengo que tener una no conformidad potencial. Entonces, mirándolo acá, ¿cuál sería entonces la redacción de una no conformidad potencial? Ya hicimos las características de una no conformidad real. Ahora miremos una no conformidad potencial. La primera parte, por supuesto, sería que pudiéramos evidenciar, ojo, que pudiéramos evidenciar, ¿sí? Evidenciar. O sea, estamos hablando en futuro. ¿Qué nos pudieran evidenciar? ¿Qué nos pudieran evidenciar? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer en la primera parte de la redacción de la no conformidad potencial. ¿Qué nos pudieran evidenciar? ¿O qué nos pudieran evidenciar pero pudiéramos tenerlo incompleto? Aquí es importante aclarar eso. Que la no conformidad real es qué evidenció usted ya, mientras que en la no conformidad potencial es qué pudiera usted evidenciar. ¿Sí? O que si yo no tengo el sistema, ¿qué pudiera pasar? Yo siempre tengo que hablar en futuro. Ahora, por supuesto, la segunda parte de la no conformidad potencial es ¿qué pasa si me pudieran evidenciar esto? ¿Qué llegaría a incumplir? Ojo, ¿qué llegaría a incumplir? ¿Qué llegaría a incumplir? ¿Sí? ¿Qué llegaría a incumplir? ¿Usted qué piensa? Potencial. Pues si no tengo el sistema de gestión montado, pues ¿cuál puede ser ¿qué nos pudieran evidenciar? Pues que no hay sistema. ¿Y qué llegaría a incumplir? Pues la resolución 0312 o el decreto 1072 en su defecto. O la ISO 45001, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que entrar a mirar cuando tengo una no conformidad potencial. Ahora, por supuesto también, este abanico de qué llegaría a incumplir, pues me da el abanico también de lo que tengo acá. Pudiera llegar a incumplir una ley, pudiera llegar a incumplir una norma técnica, pudiera llegar a incumplir procedimientos. Claro. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar en la identificación primero de las no conformidades. Claro, lo primero que tengo que hacer es identifique la no conformidad, redáctela. Ojo, dice la 19.011, por supuesto, que si tanto en la no conformidad real como en la no conformidad potencial, nosotros no tenemos en la redacción una de las dos características, si solamente tenemos una y no tenemos las dos, la no conformidad no es válida. La no conformidad no es válida, señores. Porque es que usted me puede llegar a decir, es que yo evidencié que usted no hace inspecciones. ¿Sí o no? Ahora, claro, yo como auditado le digo a usted como auditor, sí señor, no hice inspecciones. No hice inspecciones. La verdad, se me olvidó hacer inspecciones. Entonces, si el auditor no coloca el criterio que estoy incumpliendo, la no conformidad no es válida.
Porque acuérdense el concepto de no conformidad. ¿Usted se acuerda el concepto de no conformidad? Yo se lo recuerdo. El concepto técnico de no conformidad es incumplimiento a un requisito. Incumplimiento a un requisito. Y mire que el incumplimiento a un requisito, claro, ¿a cuál? Pero es que si el auditor no me dice cuál es el requisito que estoy incumpliendo, pues la no conformidad se cae. No hay no conformidad. No sería una no conformidad porque no cumple el requisito del concepto. A mí me tienen que decir y yo tengo que aceptar la no conformidad es cuando me dicen qué requisito también estoy incumpliendo, porque es que el hecho de que yo no tenga revisión gerencial, el hecho de que no haga inspecciones, perfecto. ¿Y qué estoy incumpliendo? ¿Qué criterio de auditoría estoy incumpliendo? ¿La norma? ¿La ley? ¿El procedimiento? A mí me tienen que decir, repito, entonces, ¿cuál es el criterio de auditoría que estoy incumpliendo? ¿Válido? Ok, perfecto. Ya cuando yo tengo entonces, primero, identificada la no conformidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a mirar entonces, ya teniendo claro esto, la identificación de la no conformidad, tanto real como potencial, y las diferentes no conformidades que existen. Vamos a mirar el tratamiento que debemos darle a una no conformidad real o a una no conformidad potencial. ¿Válido? Entonces vamos a mirar cuál es el tratamiento que debemos darle tanto a una como a la otra. ¿Sí? Vamos a mirar cuál es el tratamiento que tenemos que darle tanto a la una como a la otra. Entonces, empecemos. Cuando nosotros tenemos una no conformidad real, aquí vamos a poner real, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que mirar? Claro, lo primero que tenemos que hacer es, ojo, ya lo hicimos, identifiquemos la no conformidad real. Identifiquemos la no conformidad real. Ya lo hicimos y dijimos que la no conformidad real cumple tanto las dos partes. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, si la no conformidad cumple estas dos características que ya vimos, yo sigo adelante con el tratamiento. Si la no conformidad no cumple esas dos características, yo no puedo seguir con el tratamiento porque no es una no conformidad. Eso quiero que lo tengan claro. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando es real? Lo segundo que yo tengo que trabajar es el tema de dónde se generó la no conformidad. Identificar dónde se generó la no conformidad. O sea, la fuente donde se genera esa no conformidad. Y pienso que hay muchas fuentes donde me pueden identificar una no conformidad, ¿cierto? Hay muchas fuentes. ¿Cuál puede ser las fuentes? ¿Cuáles pueden ser? Una fuente puede ser auditorías internas, ¿cierto? Auditorías externas. Podemos ver que puede ser un accidente de trabajo. Podemos ver que también otra fuente pueden ser inspecciones. Otra fuente puede ser el incumplimiento de indicadores. Otra fuente puede ser incumplimiento de ley, ¿cierto? Otra fuente puede ser la satisfacción del cliente.
¿cierto? Otra fuente puede ser en los simulacros. En los simulacros, aquí me parece importante poder identificar dónde puedo yo tener o dónde se me pueden generar no conformidades. Y por supuesto, si seguimos hablando, vamos a encontrar muchas más fuentes, que sí es importante tenerlas. O se identificó por auditorías, o por un accidente de trabajo, o por una insatisfacción del cliente, o por simulacros, o por incumplimiento de indicadores, ¿cierto? Allí tenemos que mirar. Entonces, otro puede ser también que se me ocurre, desempeño de los procesos. Desempeño de los procesos. Y aquí es importante aclarar esa parte, ¿cierto? Aquí es importante saber, repito, dónde se me puede generar la no conformidad. ¿Listo? Ya tengo identificado la no conformidad, ya tengo identificado dónde se me generó la no conformidad. Ahora, ¿qué sigue? Por supuesto, lo que yo tengo que seguir ahorita es entrar a mirar un tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso es, me pregunto, ¿puedo aplicar corrección? ¿Puedo aplicar corrección? Eso es lo que tengo que preguntarme. Porque muchas veces no puedo aplicar corrección, muchas veces sí. Un ejemplo de corrección. Ustedes, por ejemplo, están haciendo inspecciones a vehículos, por decir algo. Cuando encuentran que en el vehículo, a la hora de realizar la inspección, al vehículo le encuentran un bombillo del stop vencido o fundido, ¿eso sería una no conformidad? Sí, eso sería una no conformidad. Pero por la magnitud de la no conformidad, ¿usted qué aplica? ¿Corrección o acción correctiva? Yo diría que inicialmente usted aplica corrección. ¿Cuál es la corrección? Cierre la no conformidad. Acuérdese el concepto de corrección. Acción tomada para eliminar la no conformidad. ¿Y cuál sería la acción tomada para eliminar esta no conformidad del bombillo? Pues saque el bombillo, cámbielo y pruébelo. Y ya, sirvió. O sea que cuando usted quita el bombillo, pone un bombillo nuevo, ¿qué está haciendo? Corrección. ¿O será que usted con un solo vehículo, usted se sienta a analizar por qué el bombillo se le fundió? No, usted no se pone a analizar en la primera fundida del bombillo o de un único carro. Usted lo que hace es simplemente encontré el bombillo fundido, lo cambio y ya, quedó funcionando el carro. O sea, cerró la no conformidad. ¿Y ahí qué puede pasar? Está tomando correcciones. Entonces, muchas veces, repito, por la no conformidad yo me tengo que preguntar, ¿será que con esta no conformidad puedo tomar corrección? Que acuérdense que hay una diferencia con acción correctiva. Entonces, cuando yo aplico o cuando yo puedo aplicar corrección, ¿yo qué tengo que definir en una corrección? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes que yo puedo aplicar en una corrección? Por supuesto, yo tengo que mirar entonces tres cosas. ¿Cuáles serían esas tres cosas? Primero, pongámosle fecha. Pongámosle fecha. ¿Fecha de qué? Fecha de cuándo lo voy a implementar. ¿Cierto? ¿Cuándo lo voy a implementar? ¿Cuándo va a cambiar el bombillo? No, ya, pero ¿ya qué es? No, hoy es 15, hoy es 20, hoy es 28, hoy es 2. Pongámosle un responsable al desarrollar. ¿Quién va a hacer esa actividad? Pongámosle un responsable. Pongámosle un doliente de quién va a tomar esa corrección. Y por supuesto, también definamos una fecha. Esta es fecha de inicio y pongamos esta fecha de seguimiento. A la corrección también hay que hacerle seguimiento. Pongámosle una fecha de seguimiento. Una cosa es cuándo lo dije que lo iba a hacer,
pongámosle un responsable y el seguimiento, venga, lo ejecutó esa corrección. Entonces mire que sí es importante también en las correcciones. Perfecto. Luego de que yo implemento la corrección, ¿qué tengo que seguir haciendo? Claro, lo que tengo que seguir haciendo, por supuesto, es que, pues un cuarto paso, que es análisis de causas. Análisis de causas. Claro, ahora sí viene el análisis de causas. ¿Y cuál es el análisis de causas? ¿Por qué pasó? ¿Por qué me identificaron esa no conformidad? ¿Qué incumplí? O sea, ¿cuál fue el control que falló? Porque recordemos que siempre que hay una no conformidad es porque un control falló. Entonces, el análisis de causas es simplemente preguntarnos ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Más que qué pasó es ¿por qué pasó? Eso es lo que tenemos que entrar a mirar en el análisis de causas. ¿Por qué pasó? ¿Cierto? ¿Por qué pasó? Ya después, lo que yo me tengo que es entrar a mirar es ¿qué metodología voy a utilizar? ¿Qué metodología voy a utilizar para analizar causas? Si ustedes de pronto buscan teoría, si ustedes por ejemplo buscan teoría de análisis de causas, van a encontrar varias. Acuérdense que la norma no me dice cuál yo debo utilizar, la norma simplemente dice analice causas, pero en ningún momento me dice debe utilizar esta o aquella. Entonces, ¿cuáles son las que usted conoce? Yo le voy a contar las que yo conozco y de pronto yo he manejado. Entonces tengo en el análisis de causas, tengo algunas. Más conocida, espina de pescado. ¿Cierto? La espina de pescado. Es importante saber cuál fue la no conformidad y comenzar a mirar dentro de una figura de pescado por qué ocurrieron las cosas. Pero mire que independientemente de la metodología que usted utilice, siempre va a ser por qué. Ahora, la otra metodología que podemos utilizar, por supuesto, es el de los porqués. Yo le llamo la metodología de los niños. Porque muchas veces los niños sí llegan a la causa. Muchas veces a esa metodología yo le llamo la metodología de los porqués. Yo aquí no voy a decir ni los 3 porqués, ni los 5 porqués, ni los 10, no. Aquí simplemente es de los porqués, porque es que dependiendo de la cantidad de respuestas de los porqués, yo analizo la causa, yo encuentro la causa. Y los niños sí preguntan, papi, ¿para dónde te vas? Para el trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que irme a conseguir lo del mercado. ¿Y por qué? Y empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y muchas veces a nosotros en las empresas nos pasa lo del papá con el niño. Ya cuando el niño va en el tercer por qué, ya nos empieza a descuadrar un poquito el niño, ¿cierto? Ya, papito, ya, porque sí. Y así le respondemos al niño. Y muchas veces, cuando estamos haciendo análisis de causas, con la metodología que usted quiere, muchas veces nosotros le decimos al responsable del sistema de gestión o a los que estemos analizando, ay ya, pero ya llevamos 3 por qué, ya coloque ahí cualquier cosa, coloque cualquier causa. Y muchas veces nos pasa lo que nos pasa el papá con los niños. Otra metodología que conocemos es otra que se llama causa y efecto, ¿cierto? Causa y efecto, pero igual la metodología es por qué, en fin. Y la última que yo recuerdo en la mente y que ustedes también la conocen es la lluvia de ideas.
Entonces, aquí tenemos que mirar cuál metodología vamos a utilizar. Utilicen la más práctica. Utilicen la que ustedes realmente manejen. No se compliquen, no busquen una de la NASA. Una que ustedes puedan realmente facilitarles las herramientas para poder identificar una causa, un por qué pasó. ¿Sí? Entonces, ya cuando yo analizo causas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que seguir? Ya analicé causas. Me senté conmigo. Ahora, una cosa importante. Cuando yo me siento a analizar causas, sin importar la metodología que yo utilice, yo no lo puedo hacer solo. Yo como responsable del sistema de gestión no puedo analizar causas solo. Yo tengo que sentarme con un grupo, no sé si el grupo será solamente el grupo de HCQ o el grupo que yo me tengo que sentar son los líderes de procesos, dependiendo de la no conformidad, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que preguntarme, ¿con quién tengo que analizar? No es recomendable y no es válido sentarme yo solo a analizar causas. No es válido en esa parte. Entonces, ya analicé causas. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, cuando yo ya analizo las causas reales, de por qué se me presentó esa no conformidad, ¿qué tengo que hacer? Pues un quinto paso, ¿cierto? Un quinto paso. ¿Qué viene siendo o cuál viene siendo el quinto paso? Establecer las acciones correctivas. Establezca las acciones correctivas. ¿Y cómo establezco acciones correctivas? Pues dependiendo de las causas que yo identifiqué, yo propongo acciones correctivas. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Sencillo, de acuerdo a las causas que ya analicé, entonces yo pongo aquí causa 1, causa 2 y causa 3, ¿cierto? Y mirar a ver si a cada causa yo le establezco una acción correctiva. A cada causa yo le establezco una acción correctiva. O si lo tengo que hacer por causas o simplemente con una acción que yo tome, elimino todas las causas. Puede ser también, ¿cierto? Puede ser también que con una sola acción correctiva que yo tome, puedo eliminar todas las causas. Puede ser. Pero yo lo que busco es que tengo que tomar acciones para eliminar las causas reales, las causas que yo determiné, la causa raíz. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. Bueno,
ya analizamos causas. Ya definimos las causas de acuerdo a la metodología que hayamos utilizado, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso luego de que identificamos las causas? Las causas raíz, ¿cuáles son? ¿Cuál es el siguiente paso? Por supuesto, hay un quinto paso, que es establecer, ojo bien, establecer las acciones correctivas. Yo tengo que establecer acciones correctivas, pero ¿con base en qué? ¿Con base en qué yo establezco acciones correctivas? Con base en las causas que haya analizado. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que debo allí establecer cuando establezco acciones correctivas? Pues con base en las causas. Entonces aquí coloco causa 1, causa 2 y causa 3, por ejemplo. Entonces lo que yo tengo que saber es, venga, ¿será que a cada causa le establezco una acción correctiva? Sí, yo pensaría que sí, ¿cierto? Que a cada causa yo le debo establecer o una o varias acciones correctivas. Entonces, aquí lo que tengo que definir es, por cada causa identificada, debo tomar una acción correctiva. O, dependiendo también de la situación, del tratamiento que le estemos dando, yo puedo decir que yo tomo una sola acción correctiva que me va a eliminar todas las causas. Una acción correctiva que me va a eliminar todas las causas. Entonces, cuando yo establezco una acción correctiva, ¿se acuerdan las características que vimos arriba en la corrección? ¿Qué necesito yo establecer cuando establezco una acción correctiva? Yo tengo que saber o definirle, entonces, tengo que definirle una fecha de inicio. Una fecha de inicio es cuándo la voy a hacer. ¿Cuándo voy a implementar esa acción correctiva o esas acciones correctivas? La otra característica es, colóquele un responsable, colóquele un doliente. ¿A quién va a ejecutar esa acción correctiva? ¿O quién va a hacerle seguimiento a esa acción correctiva? Aparte de quién va a ejecutarla, ¿cierto? ¿Quién es el doliente de que va a ejecutar la acción correctiva o las acciones correctivas? También, ¿quién le va a hacer seguimiento? Y también tenemos que definir aquí en las acciones correctivas una fecha de seguimiento. Una fecha de seguimiento. Entonces, listo. Ya establecimos acciones correctivas con sus fechas, con sus responsables. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Por supuesto, tenemos que irnos a un paso 6. ¿Cuál es el paso 6? El paso 6 es, ahora sí, implementar las acciones correctivas que propusimos, en las fechas que propusimos, con los dolientes que propusimos. Impleméntela, ¿cierto? Impleméntela. Entonces, aquí es importante entonces recalcar que ya nosotros debimos haber implementado las acciones correctivas. Pero tenemos que esperar un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses más o menos, para empezar a hacerle seguimiento y poder verificar la eficacia. Poder evaluar la eficacia. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso, por supuesto, ¿cuál sería? El paso siguiente es realizar seguimiento a las acciones correctivas. Yo debo hacerle seguimiento a las acciones correctivas. Pero como le digo, no es al otro día. Tengo que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses que las acciones las implemente. ¿Cierto? Tengo que hacerlo. Ahora, luego de que yo le haga, o en el seguimiento, mejor, cuando yo le empiezo a hacer seguimiento a las acciones correctivas, yo me tengo que preguntar o hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál sería esa pregunta?
¿Cuál sería esa pregunta? Yo me pregunto, ¿la acción o las acciones fueron eficaces o fueron eficaces? ¿Fue eficaz la acción o fueron eficaces las acciones? Existen, por supuesto, dos respuestas. Miremos el primer escenario, que es sí, fueron eficaces. Entonces yo coloco acá, por supuesto, sí fueron eficaces. Aquí es el sí, fueron eficaces. ¿Y qué tengo que hacer cuando las acciones fueron eficaces? Primero, ¿cómo defino que las acciones fueron eficaces? Defino porque cuando yo implemento las acciones correctivas, las causas se eliminaron, estas causas se eliminaron y esta no conformidad no se volvió a presentar en el tiempo, no se volvió a presentar por las mismas causas. No se volvió a presentar la no conformidad, pero ojo, por las mismas causas. Cuando esto ocurre, entonces yo puedo decir que las acciones correctivas que yo implementé fueron eficaces. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la respuesta es no? No fueron eficaces. ¿Qué sucede cuando la respuesta es no? No fueron eficaces. ¿Qué sucede? Pues ya no tengo que entrar a mirar qué me quedó mal, qué analicé de pronto de manera incompleta. Eso es lo que tengo que entrar a revisar. Entonces, entro a revisar, por supuesto, aquí me voy al análisis de causas y arranco a analizar si fue el error desde análisis de causas y de ahí para abajo. O sea, me voy al análisis de causas y verifico si el análisis de causas lo hice bien o no lo hice bien. Y posterior, pues voy mirando de ahí para abajo porque puede que haya hecho bien un análisis de causas, pero puede que las acciones propuestas y las acciones implementadas puede que no sirvieran o nos faltó. Y de ahí vuelvo otra vez y el círculo hasta encontrar que las acciones implementadas me lleguen a que fueron eficaces. ¿Cierto? Hasta ahí llega el tratamiento de las acciones correctivas cuando son no conformidades reales. Pero digamos que una última cosita con respecto, cuando nosotros tenemos que sí fueron eficaces, es porque ya identificamos que la no conformidad no se volvió a presentar por las causas, o sea que eliminamos la causa. ¿Qué pasa con las acciones que propusimos? Se tienen que seguir implementando. Las acciones se tienen que seguir implementando las acciones correctas. Tenemos que seguir implementando, o sea que ¿qué pasa con estas acciones correctivas cuando nosotros tenemos que seguirlas implementando porque han sido eficaces? Tenemos que mirar el plan de trabajo anual, tenemos que mirar los programas de gestión, tenemos que mirar y actualizar esos cronogramas, actualizar esos planes de trabajo con estas nuevas acciones correctivas, porque ya se nos convierten en un día a día. Ya se nos convierte en un día a día y ahí tenemos que entonces trabajar o seguirlas implementando. ¿Correcto? Entonces ya con esto nosotros damos tratamiento, repito, a la no conformidad y por supuesto al tratamiento de la no conformidad real, que es donde nosotros vamos a identificar acciones correctivas. Ahora bien, ya terminamos acciones correctivas. Pero ¿qué pasa cuando cuando el requisito nos pide que nosotros tenemos que identificar acciones preventivas? ¿Cierto?
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que identificar acciones preventivas? Entonces voy a aprovechar este lado para poder hacerle el tratamiento a una acción, a una no conformidad potencial. Aquí me parece importante entonces que nosotros definamos la no conformidad potencial. La no conformidad potencial, ¿cierto? La no conformidad potencial. Ojo, siempre tenemos que pensar en futuro. Para yo hablar de no conformidad potencial y para yo hablar de acciones preventivas tengo que pensar en futuro. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que tengo que trabajar acá? Por supuesto, el primer paso que tengo que trabajar es identificar la no conformidad potencial. Y ya lo dijimos con anterioridad, que la no conformidad potencial debe también cumplir dos requisitos, el 1 y el 2. O sea que ¿qué me pueden encontrar y qué criterio de auditoría puedo incumplir? ¿Cierto? Entonces es importante nosotros identificar la no conformidad potencial en futuro. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso es ¿dónde puedo evidenciar la no conformidad potencial? ¿Dónde se me pueden o dónde pueden encontrar una no conformidad potencial? Y aquí con estas fuentes también nos pueden servir. Estas fuentes también nos pueden servir, muchachos. Estas fuentes donde yo puedo decir que a través de las inspecciones, que a través de los indicadores, que el incumplimiento de ley, que en los simulacros, que en las auditorías internas, que en las auditorías externas, que en los incidentes de trabajo, que en el desempeño de los procesos, o sea, también estas fuentes también me pueden servir para yo poder decir que voy a identificar o que me van a identificar una no conformidad potencial, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo les pregunto, ¿será que el siguiente paso a trabajar es ¿aplico corrección? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplico corrección? Entonces aquí el tema es, ¿será que aplico corrección? No. Aquí en acción preventiva o en no conformidad potencial no aplica la corrección. Entonces la corrección no aplica. Aquí yo no puedo implementar una corrección, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el cuarto paso, muchachos? ¿Cuál sería el cuarto paso? Pues el cuarto paso sería el mismo de acá, de acciones correctivas. Sería entonces análisis de posibles causas. Análisis, ojo, ¿cómo me gusta esto? Posibles causas. Posibles porque no ha ocurrido. ¿Cuáles serían las posibles causas que yo debo identificar? ¿Cierto? Entonces, lo mismo, también podemos trabajar acá en acciones, en no conformidades potenciales. También puedo trabajar las mismas metodologías. También puedo trabajar entonces espina de pescado. También puedo trabajar lluvia de ideas. También puedo trabajar la metodología de los niños, los porqués. También puedo trabajar causa y efecto, o la que usted considere que va a trabajar.
Ojo, pero con la única diferencia que cuando yo esté analizando causas o las posibles causas, yo ya no me tengo que preguntar por qué ocurrió, porque estoy hablando de potencial. Yo lo que me tengo que preguntar, ¿sí? Yo lo que me tengo que preguntar es ¿por qué? Ojo, ¿por qué? Aquí es ¿por qué me pasó? ¿Por qué pasó? Aquí la pregunta es ¿por qué me llegaría a pasar? Aquí repito, aquí en acciones correctivas es ¿por qué me pasó? ¿Por qué pasó? Aquí es ¿por qué me llegaría a pasar? ¿Sí? Porque estamos hablando en futuro. Desafortunadamente no tenemos la bolita mágica para poder decir míreme el futuro a ver por qué me podría pasar, o sea, qué control me podría fallar. ¿Por qué me podría fallar? O sea, ¿qué control podría fallar? Podría fallar. Y aquí está la diferencia con acciones correctivas. Entonces, cuando yo ya tengo identificado el por qué me llegaría a pasar, entonces yo establezco, por supuesto, un quinto paso. ¿Cuál sería el quinto paso? Por supuesto, tengo que establecer las acciones preventivas. Establecer las acciones preventivas. Porque estoy hablando de potenciales no conformidades. Entonces, claro, ocurre lo mismo. Tengo que establecer, aquí hay acciones correctivas y aquí establezco acciones preventivas, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Pues si tengo un sexto paso, implemente las acciones preventivas, ¿cierto? Establezca las acciones preventivas, pero ojo, me devuelvo al número 5, al establecer las acciones preventivas. Recordemos que cuando yo establezco acciones preventivas es con base ¿en qué? Con base en estas causas. Entonces yo establezco, por supuesto, me devuelvo un poquito, me devuelvo a establecer las acciones preventivas. Volvemos a lo mismo. Establezco entonces las acciones preventivas con base en las posibles causas que yo analicé. Entonces aquí establezco, por ejemplo, causa potencial 1, ojo, causa potencial 2 y causa potencial 3. ¿Cierto? Y entro a analizar si por cada causa potencial le establezco una acción preventiva, Establezco una acción preventiva. O establezco una acción preventiva para eliminar las causas potenciales. También recordemos entonces que cuando yo establezco acciones preventivas, yo tengo que definir entonces una fecha de inicio, tengo que definir un responsable, ¿cierto? Y tengo que definir una fecha de seguimiento. Claro, yo tengo que definir una fecha de seguimiento. Lo mismo que en acciones correctivas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya establecí. Ahora, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Tengo que implementar
las acciones preventivas que propuse. Si yo dije que iba a tomar un curso, que iba a hacer una capacitación, que iba a comprar unos elementos de protección personal, lo que sea, hágalo, cúmplalo, de acuerdo a las fechas que usted estableció, ¿cierto? Listo, ya implementé las acciones preventivas. Aquí pasa nuevamente casi parecido a las acciones correctivas. Tengo que esperar un tiempo, pero muy con la lupa pegada para ver cómo evolucionó la implementación de la acción preventiva. ¿Sí? Tengo que mirar eso, cómo evolucionó el tema. Entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a hacer un seguimiento. Le voy a hacer un seguimiento a las acciones preventivas. Pero aquí pasa algo interesante. Cuando yo le empiezo a hacer el seguimiento a la acción preventiva. Cuando yo le empiezo a hacer el seguimiento a la acción preventiva, yo me hago dos preguntas. Ojo, dos preguntas me hago, con la diferencia en correctiva que solamente hice una pregunta. Aquí voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta, cuando hay un seguimiento, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, por supuesto, la primera pregunta es, esta es la primera pregunta, ¿la acción preventiva fue eficaz? Ojo, ¿la acción preventiva fue eficaz? Y aquí ocurren dos cosas. Miremos el escenario de que sí fue eficaz. Miremos el escenario de que sí fue eficaz. Miremoslo acá. Miremoslo acá. Sí fue eficaz. Sí fue eficaz. ¿Qué tengo que hacer? Ya. Seguir implementando las acciones preventivas. Seguir implementando las acciones preventivas. ¿Y por qué yo determino que una acción preventiva fue eficaz? Porque al implementar las acciones preventivas, yo voy eliminando estas causas potenciales y yo puedo determinar que la no conformidad potencial nunca se ha convertido en real. Por eso digo que la acción preventiva fue eficaz, porque la no conformidad no se me ha vuelto real. O sea que sí fue eficaz. O sea, sigo implementando las acciones preventivas. No las dejen ahí, porque si usted las deja ahí, puede que el día de mañana se les convierta en real. No porque la acción no haya sido buena, sino porque usted dejó de implementarla, que es diferente. Entonces, primera pregunta, ¿fue eficaz? Sí, fue eficaz. Ahora, paralelamente o simultáneamente, después de la primera pregunta, cuando yo tengo como respuesta, no fue eficaz. No fue eficaz, viene la segunda pregunta. ¿Y cuál es la segunda pregunta que yo me tengo que hacer en acciones preventivas? La siguiente pregunta que yo me hago es, listo, la acción no fue eficaz, ¿cierto? La acción no fue eficaz. Pero el hecho de que la acción, ojo la pregunta, el hecho de que la acción no haya sido eficaz provocó una no conformidad real. Ojo, esta pregunta es interesante, la segunda pregunta es interesante. ¿Usted verificó que al no hacer eficaz la acción preventiva ocasionó una no conformidad real? Miremos los dos escenarios entonces con base en esta pregunta. Yo puedo decir, no fue eficaz la acción preventiva, pero tampoco ocasionó una no conformidad real. Entonces, cuando yo digo que la respuesta es no ocasionó una no conformidad real, no ocasionó, entonces me devuelvo y voy al paso número 4,
que es el análisis de causas, y empiezo a revisar entonces desde el análisis de causas qué fue lo que de pronto falló. Si fue que no hice bien un análisis de causas, o fue que de pronto las acciones preventivas que establecí no eran las que tenía que implementar, o estaban incompletas, en fin. Entonces, no ocasionó una no conformidad real, me devuelvo al punto 4, aquí a verificar entonces el análisis de las posibles causas, y de ahí para abajo le empiezo a hacer seguimiento nuevamente. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando la respuesta es sí? No fue eficaz y me ocasionó una no conformidad real. Uy, grave. Sí, me ocasionó una no conformidad real. ¿Qué se imaginan ustedes que toca hacer? Sencillo. Aplicar procedimiento acá. Aplicar procedimiento de acciones correctivas. O sea, que tengo que empezar desde el número 1, ¿cierto? Desde el número 1 y empezar a aplicar todo el tratamiento de una no conformidad real, porque se convirtió en real. ¿Correcto? Entonces, repito, no ocasionó no conformidad real, me devuelvo al análisis de las posibles causas. Si ocasionó una no conformidad real, entonces ya aplico todo el procedimiento de acciones correctivas, porque ya es una no conformidad real, ya no puedo seguirle dando tratamiento de preventiva, porque es real. Entonces cojo el procedimiento de acciones correctivas y lo implemento todo porque se convirtió en una no conformidad real. Entonces, muchachos, espero yo haya sido claro con el tratamiento de las no conformidades, por supuesto, luego identificarlas, saber si es una no conformidad real o una no conformidad potencial, real o potencial, y por supuesto el tratamiento de la no conformidad real con acciones correctivas, y el tratamiento de una no conformidad potencial con acciones preventivas. Espero entonces, muchachos, haya sido claro, les haya podido aclarar y haya podido aportar un granito de arena con respecto a estos requisitos de acciones correctivas y de acciones preventivas. Muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Chao. Les agradezco muchísimo su atención a esta capacitación. Quiero hacerle dos invitaciones importantísimas antes de irnos. La primera invitación es que si les gustó esta capacitación, lo invito para que me regale un like y se suscriba al canal. Y la segunda invitación que les quiero hacer es que esta capacitación, tanto la presentación como ejemplos de formatos y demás documentos, la van a encontrar también en nuestra aplicación de SIC Radio, que la pueden encontrar en las diferentes plataformas, y también la pueden encontrar en www.sicradio.com. Muchas gracias.